Buenas, mi nombre es Dixon Alberto Costa Segura, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Este es un video de sustentación del reto PLC de control discreto correspondiente a la materia SCADA y controladores industriales, dirigida por el profesor Eduardo Barrera Gualderón, en el primer semestre del 2026. Esta es la estructura de la presentación. Empezamos con la arquitectura de comunicaciones para entender el ecosistema completo, luego hacemos el análisis de variables de entrada y salida, después desarrollamos el GraphSet nivel 1 con las secuencias completas de 16 etapas, seguimos con la implementación en ladder organizada en 4 rutinas, revisamos los aspectos de seguridad industrial, en particular la justificación del stop normalmente cerrado y cerramos con las conclusiones profesionales del reto. El sistema tiene tres capas conectadas en lazo cerrado. A la izquierda, Studio 5000 Logic Designer es el entorno de programación de Alan Bradley, donde escribimos toda la lógica ladder. En el centro, el driver de comunicación, ya sea OPC-DA o Ethernet, que actúa como puente entre el PLC y el simulador. Y a la derecha, Factorio, el simulador 3D que representa la escena física Assembler con todos sus sensores y actuadores. El punto crítico que quiero que tengan en mente desde ahora es el PLC ejecuta su ciclo de scan en aproximadamente 10 milisegundos, pues el driver refresca señales cada 50 a 100 milisegundos. Eso es entre 5 y 10 veces más lento. Esta brecha temporal no es un detalle menor. Es el parámetro de diseño que condiciona toda la estrategia de emisión de piezas y lo vamos a ver en detalle más adelante. En más detalle, Studio 5000 implementa el lenguaje Ladder Diagram, que es uno de los 5 lenguajes definidos por la norma IEC 61131-3. El programa se organiza en rutinas llamadas en secuencia desde la main routine y los estados del graph se representan con un array bool llamado step, del 0 al 15. Factorio expone sus sensores y actuadores como señales digitales accesibles vía OPC. La escena Assembler tiene un robot cartesiano de dos ejes, dos cintas transportadoras paralelas y una estación de ensamblaje. El protocolo de comunicación es el que introduce la latencia de refresco. Si el PLC activa un actuador durante un único scan de 10 milisegundos, hay una probabilidad alta de que el driver no muestre la señal en ese instante y Factorio nunca registre la activación. Eso tiene una solución concreta que veremos en la sección de emisión. Analicemos las variables de entrada. Esta tabla cubre todos los sensores físicos de la escena. Start y Reset son pulsadores normalmente abiertos. Acá dice que Stop es normalmente abierto, pero es normalmente cerrado. Start genera internamente un latch llamado Start Pulse, que es el que realmente habilita el arranque del ciclo. Stop congela el GraphSet en la etapa actual sin soltar la salida. Reset devuelve el sistema en estado home, limpiando todos los latches auxiliares. Auto y manual son las dos posiciones del selector del modo. En auto, al terminar el ciclo, arranca el siguiente automáticamente. En manual, espera que el operador presione Start otra vez. Los sensores de la escena cubren movimientos de los ejes, el contacto de la ventosa, la sujeción de los clamps, el sensor ambiguo de tope post-rise, el sensor de salida part-leaving. En las siguientes diapositivas clasificamos cada uno por su semántica de señal. Las salidas son los actuadores que el PLC controla directamente. El punto más importante de esta tabla es la nota de abajo. Lead emitter y base emitter se controlan con un pulso único. No aparecen las rutinas salidas con OTE continuo, eso generaría una pieza nueva en cada ciclo de scan durante toda la etapa de segundo. Su gestión es exclusiva entre la rutina GRAPSE y la rutina flanco, mientras el mecanismo OTL más un TOM que vamos a detallar. Las demás salidas siguen el principio de continuidad. Cada actuador permanece activo durante todas las etapas en que su efecto físico es necesario. Por ejemplo, la cinta de base Base Conveyor está activa en S1 para transportar la pieza, pero también en S13 y S14 para mover el ensamblado hasta la salida. Y el tope post-ride permanece activo en S12 y hasta S14, donde se apagará. La pieza se detiene sobre el sensor y el GraphSet se congela esperando una señal que nunca llegue, si no es posible. Las variables internas son el corazón de la implementación. No son señales físicas, son bits de memoria que el programa gestiona para mantener el estado entre scans. El array step del 0 al 15 representa las etapas del GraphSet. Solo uno de esos bits está en 1 en cada momento. Running es el semáforo del sistema. Con running en 1 las transiciones pueden dispararse. Con running en 0 el GraphSet queda congelado en la etapa actual. Los latches de detección como lead sim, base sim, part up, part down retienen el evento después de que el sensor ya dejó de activarse.
Esto es fundamental para sincronizar la llegada de las dos piezas independientemente del orden en que lleguen. Los latches de movimiento Z was moving, X was moving y Post was moving confirman que el eje efectivamente se movió en la etapa actual, evitando disparos prematuros de la transición en el primer scan. El graph es un lenguaje gráfico normalizado en la IEC 648 para describir el comportamiento secuencial. En Studio 5000 no existe un bloque nativo de graph, así que lo que implementamos usando el array de bits step. Los tres elementos fundamentales son las etapas como estados estables, las transiciones como condiciones booleanas que cambian el estado y los arcos que los conectan. El fragmento de la derecha muestra las primeras cuatro etapas: S0 Home, la transición con condición Running en Start Pulse, S1 Lanzar Piensa, la transición con Lead Sync en Base Sync, S2 Clamps Up y así sucesivamente. La regla de oro es que solo una etapa puede estar activa a la vez y las transiciones se detectan con bloque ONS o One Shot dentro del Output Branch que activa y desactiva etapas de forma atómica en el mismo scan. Esta tabla cubre la primera mitad del ciclo, de S0 a S7. S0 es la etapa de reposo, la transición T0 requiere running en 1 y start pulse en 1. El hash start pulse es importante, sin el running llegas S0 ya activo, por ejemplo después de un reset. T0 dispararía automáticamente sin intervención del operador. S1 lanzar la pieza, las cintas quedan activas y los emitters se activan por pulso. La transición espera que ambos latches lead-sync y base-sync estén en 1. S2 cierra los clamps. La transición confirma que el hardware respondió. S3 espera que los clamps se retraigan antes de que el robot baje. Si el robot bajara con los clamps activos, las piezas no se podrían mover. De S4 a S7 es la secuencia de tomar el lead, o sea, la etapa: bajar Z, activar la ventosa, subir Z con el limb y extender X sobre la base. En cada transición de movimiento aparece el latch Z was moving o X was moving que evita disparos prematuros. La segunda mitad del ciclo, de S8 a S15, S8 baja el eje Z sobre la base. Moves X debe seguir activo en esta etapa. Si el eje X retrae con el Z bajando, se produce una colisión mecánica. S9 suelta la pieza con una transición inmediata. No se espera que ítem detecte vuelva a ser 0. Con Z físicamente abajo, el sensor sigue activo aunque la ventosa ya lo soltó. S10 y S11 regresan el robot. Primero suben Z y luego retraen X, en ese orden para evitar colisiones. S12 eleva el tope usando el mecanismo de latch para el sensor ambiguo post-at-limit. S13 y S14 mueven el ensamblado hacia la salida. S14 es una corrección crítica de versión 2. Ambas salidas, base conveyor y post-write, deben seguir activas hasta confirmar part down. S15 baja el tope y bifurca. En modo auto regresa a S1 directamente. En modo manual regresa a S0 y desactiva el running. El programa se organiza en 4 rutinas llamadas en este orden exacto desde la main routine: flancos, control, grabset y salida. Flancos es la primera. Detecta eventos y actualiza latches antes de que el grabset los consulte. Control gestiona el bit running, procesa start, stop, reset y stop. Grabset contiene la lógica secuencial con la run de transición en orden inverso de T15 a T0. Salidas asignan las salidas físicas de forma combinacional pura, leyendo el estado actual de los bits de etapa. Este orden es crítico para el determinismo. Si salida se ejecutara antes de grabset, reflejaría el estado de etapa del scan anterior. Si flanco se ejecutara después de grabset, los latches estarían desactualizados cuando el grabset los consulte. El orden importa por 4 razones concretas. Primero, flancos primero. Los latches deben estar actualizados antes de que grabset evalúe las transiciones. Si un sensor generó un evento en este scan, grabset debe verlo inmediatamente. Segundo, grabset antes que salida. Las salidas físicas deben reflejar el nuevo estado de la etapa actual del scan actual, no el scan anterior. Tercero, rungs en orden inverso T15 a T0. Cuando T0 activa el step 1, el rung de T1 ya fue evaluado más arriba en la misma pasada. Step 1 recién activado no puede disparar T1 hasta el siguiente scan. Esto garantiza que cada etapa dure mínimo un scan completo y evite el efecto cascada. 4. Output branch atómico, OTL y OTU en el mismo run. Si se separan en rungs distintos, el mismo start bit de one shot, el flanco se consume en el primero y el segundo nunca se ejecuta.
Eso es una parte del funcionamiento del bloque. El graph queda sin ninguna etapa activa, por lo tanto. Antes de ver los ranks específicos, es fundamental clasificar los sensores por su semántica de señal, porque eso determina cómo se procesa cada uno en flancos. Categoría 1, sensores de eventos, lead at place, por ejemplo, base at place, and part living. Lo que importa no es el nivel, sino el momento exacto en que cambia. Se procesa como normalmente abierto más one shot en flancos y se retienen con latch. Categoría 2 son los sensores de estado. Lead clamp, base clamp, item detected, moving X y moving Z. El nivel actual describe de forma unívoca el estado del sistema. Se puede usar directamente con normalmente cerrado o normalmente abierto en las transiciones. Y la categoría 3 son los sensores ambiguos. Post at limit, por ejemplo, este final carrera vale 1 en ambos extremos. Por lo cual no puede usarse por nivel porque el primer scan de S12, por ejemplo, el actuador está abajo y el sensor ya es 1 y la transición T12 dispararía antes de que el actuador empiece a subir. Los 5 grupos de rungs de la rutina flanco yo creo que son bastante fundamentales. El rung 1, el flanco de subida de start, genera el latch start pulse con la estructura normalmente abierto más un one shot más un OTL. Rungs 2 y 3, flanco de bajada del lead at place, base at place, la tenca es normalmente abierto antes del one shot, cuando la señal pasa de 1 a 0 y el normalmente abierto que la niega pasa de 0 a 1. El one shot detecta el nuevo flanco de subida. Rungs 5 y 6, igual para los dos flancos part leaving, generan part up y part down respectivamente. Rung 8 y 9, C was moving en X was moving con guarda de tapa activa. La guarda es crítica, sin ella, flancos reactiva latch en el mismo scan que Grabset lo limpia con un OTU. Flancos se ejecuta primero, el OTL sobrescribe el OTU y el latch llega activo al primer scan de la siguiente etapa de movimiento, causando un disparo prematuro que solo aparece a partir del segundo ciclo. Rungs 10 a 12, tratamiento del sensor ambiguo de post limit para generar el evento de post reach top, que es el que nos permite saber que se alzó el post. La rutina control gestiona el bit running. El run de arranque usa también el normalmente cerrado de eStop como condición adicional al start. El sistema solo puede arrancar si la Z de emergencia está liberada, es decir, eStop en 1. El run de parada desactiva running con un latch cuando stop se activa. El run de emergencia usa un normalmente cerrado y stop conduce cuando stop es 0, ya sea porque el operador activa la Z o porque el cable se cortó. Por eso running a 0 en el mismo scan. El run de reset limpia absolutamente todos los latches auxiliares. Del step 1 al 15, running, los latches de movimiento de los ejes, los latches de actuador post-ride, los latches de detección de pieza y el latch de flanco de start. El run de protección del selector fuerza running a 0 si auto y manual son 1 simultáneamente, indicando una falla de hardware del selector. La Z de emergencia es normalmente cerrada y stop vale 1 en condición normal y cae a 0 cuando se activa. La justificación es el principio fail-safe. Si el cable que conecta la Z al PLC se corta, la señal cae a 0. Con diseño normalmente cerrado, el PLC interpreta ese 0 como una emergencia activa y detiene el sistema, correcto y seguro. Con diseño normalmente abierto, ese mismo 0 significaría sin emergencia y el sistema continuaría operando sin supervisión, lo cual es peligroso. Lo mismo ocurre con una pérdida de alimentación del circuito de emergencia. El diseño normalmente cerrado falla siempre hacia el estado seguro. El diseño normalmente abierto no. Este principio está codificado en la norma IEC 602.041 para seguridad en maquinaria eléctrica y la ISO 13850 para dispositivos de parada de emergencia. En ladder, el run de arranque usa un normalmente abierto y stop porque solo debe arrancar cuando la emergencia está liberada. El run de emergencia usa un normalmente cerrado porque debe detectar la activación cuando y-stop cae a 0. La rutina Grasset tiene dos reglas de implementación fundamentales. La primera es el orden inverso. Los runs van de T15 hacia T0. Cuando T0 activa el step 1, el run T1 ya fue evaluado más arriba en la misma etapa del scan.
Step 1 recién activado no puede disparar T1 hasta el siguiente scan. Esto garantiza que cada etapa dura mínimo un scan completo y elimina el efecto cascada. La segunda regla es el output branch atómico. El patrón canónico es condición de entrada normalmente abierto de la etapa, condición normalmente abierto del running, la condición de la transición y el one shot. El output branch tiene múltiples ramas simultáneas, un unlatch de la etapa actual y un latch de la etapa siguiente, y el unlatch de los latches que deben limpiarse en el momento del cambio. Si el OTU y OTL se separan en blocks distintos compartiendo el mismo storage bit del one-shot, del bloque one-shot o NS, el flanco se consume en el primer run y en el segundo nunca se ejecuta. El grabset queda sin ninguna etapa activa. Eso es un bug silencioso y muy difícil de diagnosticar a mi parecer. Esto es un problema que yo tuve, el problema de emisión de piezas que tiene dos variantes, ambas incorrectas. El problema uno fue el pulso del scan. Si activamos los emitters con un OTE o una bobina dentro del output branch del one-shot, dura exactamente 10 milisegundos. El driver muestra cada 50 a 100 milisegundos. La probabilidad de que el muestreo coincida con ese único scan es de 10 y 20%. En la práctica, el sistema avanza de S0 a S1 con el conveyor vacío y no hay forma de detectarlo sin monitorear señal por señal. El problema 2 es la bobina continuó en la rutina de salidas. Step 1 puede durar varios segundos, un OTD activo durante todos esos scans genera una pieza nueva cada ciclo, lo guardan en un normalmente cerrado, solo inhibe los emitters mientras la pieza anterior sobre el sensor de salida, en cuanto salen, los emitters se reactivan. El resultado es una cola infinita de piezas en el conveyor, de fase total entre el lead y base, y falsos positivos en los sensores de la estación. Entonces la solución que decidí como adoptar era combinar un OTL en Grapse con un bloque de timer on en los flancos. Paso 1 era al disparar de T0 o T15A. El output branch activa los emitters con OTL en lugar de una bobina normal. OTL retiene la señal entre scans, el emitter permanece activo hasta que explícitamente se desactive con OTU. Esto garantiza que el driver tenga múltiples oportunidades de muestrear la señal activa. El paso 2 fue en la rutina flancos, un bloque timer on con preset de 200 milisegundos. Mide el tiempo desde que entramos a Step 1. Cuando el timer completa 2 runs, desactivan los emitters con un latch. Al salir de Step 1, un tercer run resetea el timer para el siguiente ciclo. 200 milisegundos es el doble del peor caso del driver. Esto garantiza que en cualquier configuración de red, el driver muestre la señal al menos 2 veces. El resultado es exactamente una pieza generada por ciclo, sin acumulación, sin desfase entre lead y base. Los emitters no aparecen, por ejemplo, entonces en rutina de salida su gestión es exclusiva entre grabset y flancos. Esta diapositiva muestra los runs T0 y T15 completos como referencia de implementación. T0 es la transición del S0 a S1, evalúa el Step 0, Running y Start Pulse. El Output Branch tiene 7 acciones simultáneas y atómicas. Desactiva Step 0, activa Step 1, consume el latch Start Pulse para que no se vuelva a disparar. Resetea los latches Lead Sim y Base Sim del ciclo anterior para que T1 no dispare con valores residuales. Y activa los emitters con OTL para iniciar el pulso que ya había dicho de 200 milisegundos. T15A, el modo auto activa Step 1, resetea los latches del ciclo anterior y activa los emitters. Running permanece en 1 para que el ciclo continúe sin intervención. T15B es en modo manual, activa el Step 0 e incluye OTU de Running. Sin este OTU, el sistema sigue de scan Step 0 sería 1 y Running sería 1, lo que dispararía T0 automáticamente, ignorando la espera del operador. Los dos runs T15 son necesariamente separados porque sus destinos son distintos. Step 1 en un caso y Step 0 en el otro. Entonces, la secuencia del robot de T4 a T11 usa el patrón de latches de movimiento en cada transición de fin de movimiento. El latch She Was Moving evita el disparo prematuro en el primer scan de una etapa de movimiento Z. El eje todavía no se movió, Moving C puede ser 0 porque el eje no arrancó. La condición no moving C sería true
y la transición dispararía antes de que el robot se mueva. El latch solo se activa cuando move en sí fue un 1 en esta etapa, confirmando que el movimiento ocurrió. El patrón de output branch en cada transición de movimiento limpia su latch en la misma rama de forma atómica. Esto garantiza que si was moving o x was moving queden en cero en el mismo scan, en que la etapa cambia. Limpio para que la siguiente etapa de movimiento del mismo eje la utilice. Sin esta limpieza atómica, el latch llega activo al primer scan de la siguiente etapa y la transición dispara prematuramente. Este bug solo aparece a partir de, por ejemplo, un segundo ciclo, dando falsa confianza durante las pruebas iniciales, porque, por ejemplo, funcionaba al inicio y después, cuando volvía a hacer un ciclo, ya se desmadraba todo. La rutina de salida es combinacional pura. Solo usa bobinas OTE, sin OTL ni OTU, lee los bits de etapa activos y activa las salidas físicas correspondientes. El principio de continuidad tiene dos preguntas para cada actuador. ¿Cuándo debe encenderse? En la primera etapa desde la acción donde la acción inicia y cuándo puede apagarse con seguridad. Solo cuando el efecto físico haya concluido completamente. Las correcciones más importantes que tuve en el ejercicio: grapa activos de S5 hasta S8, si se apagara en S6 y S7 la ventosa soltaría en plena transferencia. Move X activo desde S7 hasta S10, si se apagara con Z bajando se produciría una colisión. Base Conveyor activa S14, si se apagara al entrar en S14 la pieza se detiene sobre el sensor y part down nunca llega. Y el actuador post-ride activo en S14 es por la misma razón. Esta tabla matricial resume básicamente qué salidas en cada una de las 15 etapas del ciclo. Cada punto representa la salida activa en esa etapa. Los puntos naranjas corresponden a las correcciones que he tenido durante varias versiones del hecho. Observen que Base Conveyor tiene puntos en S1, S13 y S14. Move X tiene puntos consecutivos del S7 al S10. Grab tiene puntos del S5 hasta S8. PostRise tiene puntos de S12, 13 y 14. Esta representación es muy útil para auditar el sistema, como para si una fila tiene un hueco donde se debería haber un punto, es una salida que se desactivó prematuramente. Si una fila tiene puntos donde no debería, es una activación inadvertida. Los emitters no tienen fila en esta tabla porque pues no se controlan desde la rutina salida. Esta tabla básicamente es como una representación de cómo todo el proyecto se divide en actuadores. O sea, qué etapa activa qué actuadores. Eh, Tres casos especiales de operación que yo creo que vale la pena explicar. El stop durante la secuencia del robot running cae a 0. El bit de etapa activo permanece en 1 porque el latch no se desactiva automáticamente. Las rutinas salidas siguen ejecutándose. Si el robot estaba en S7, move X y grab permanecen activos, el robot queda sosteniendo la pieza en suspensión, que es el estado más seguro. Al presionar Start, running vuelve a 1 y el grab se continúa exactamente desde la etapa donde estaba. Emergency Stop, comportamiento idéntico al stop en cuanto al funcionamiento. La diferencia es que al liberar la Z, el sistema no reanuda automáticamente. El operador debe presionar Start explícitamente, dando tiempo para inspeccionar el área. Sincronización de pieza en S1. Los dash lead sim y base sim absorben cualquier diferencia de timing entre las dos cintas. Si el lead llega primero, lead sim pasa a 1 y el sistema espera a base sim. El orden de llegada en verdad no importa. T1 solo se dispara cuando ambos latches están en 1 simultáneamente. Esta tabla resume las correcciones técnicas que fui identificando durante ir auditoreando yo mismo el proceso. El reset atómico del lead sim y el base sim en output branch de T0 a T15A evita la race condition, donde los latches del ciclo anterior causan que T1
6 pares sin piezas nuevas. La emisión continua en S1 se corrigió reemplazando pues la bobina en salida por OTL en grase más timer en flanco. T0 ahora requiere el latch de Start Pulse además del running, evitando arranque automáticos no deseados. El reset incompleto se corrigió añadiendo un latch de todos los latches auxiliares, ya que tenía que hacer un latch de todos. La salida S14 se corrigió para evitar que el grabset quede congelado, por ejemplo esperando part down, y así sucesivamente como pueden ver. Y pues hice esta pequeña tabla como comparando la implementación en factorío con lo que haría en un sistema equivalente en producción real. Los latches C was moving y X was moving son workarounds para latencia de red del driver. En un sistema real, la confirmación de posición viene de sensores físicos de finales de carrera integrados en el actuador. El disparo prematuro desaparece por diseño hardware. En simulación de fallos de movimiento no se detectan en producción. Cada etapa de movimiento tiene un watchdog de un timer on que genera una alarma de atasco mecánico si el actuador no llega a destino a tiempo. La sujeción de la ventosa, por ejemplo, es instantánea en factorío, lo que hace válida la transición inmediata de C5. En un sistema real, pues necesitaríamos un timer on de 100 a 500 milisegundos o un sensor de vacío, donde confirmemos que efectivamente la ventosa se agarró. Conocer exactamente qué simula cada workaround y cuál es su equivalente de hardware, yo siento que es parte fundamental de la formación, como para tener más en cuenta de que es facilidad de simulación y que es una planta industrial real. Ok, esta fue la presentación del proyecto. Ahora haremos un video en donde mostraremos más bien ya el funcionamiento del proyecto, el reto. Y pues para cerrar, antes de pasar a eso, vamos a 4 conclusiones que creo que se llevan de este reto. Primero, la seguridad es un axioma de diseño, no un parche. El principio normalmente cerrado del e-stop no es preferencia de nosotros como programadores. Un requisito normativo de la IEC del 602.041 y la ISO. En automatización industrial, la seguridad se diseña desde el primer run. No se añade como corrección posterior cuando ya ocurre un accidente. Segunda, el orden de ejecución define la corrección del sistema. Flancos, control, grabs, salida no es convención arbitraria. Es la garantía de determinismo del PLC. Un latch leído, un scan tarde, genera fallos que solo aparecen en el segundo ciclo. Imposibles de reproducir en pruebas iniciales y muy difíciles de diagnosticar en producción. Tercera, la atomicidad del output branch elimina una clase entera de bugs, separa separar el OTU y el OTL en ranks distintos es el error más común. Yo siento que al implementar graphs en ladder, sobre todo cuando estamos utilizando bloques de one shot de flanco, si dos acciones deben ocurrir en el mismo instante lógico, van en el mismo output branch. Este concepto escala a cualquier PLC bajo la IEC 601.131.3. Cuarta, simulación fue obviamente una producción y la Brescia exige criterios de ingeniería. Los workarounds de software pues son válidos en simulación, pero en producción pues obviamente uno tiene que entender que los tiene que reemplazar por sensores, hardware y temporizadores de vigilancia. Saber exactamente qué simula cada workaround y cuál es su equivalencia real es la diferencia entre un programador de PLC y pues ya un diseño de automatización industrial. Ahora pasemos a la parte del factorío, el Studio 5000 y veamos cómo está conectado todo. Y bueno, esta es la parte donde les voy a mostrar ya el Studio 5000, cómo tengo todos las subrutinas. Yo creo que básicamente en la presentación fui muy claro un poco cómo se movía cada cosa, qué me permitía hacer qué cosa y pues yo lo que quiero es mostrarles cómo está ya el programa, cómo está conectado, cómo lo conecté y básicamente pues cómo funciona el factorío. Entonces, aquí estamos nosotros aquí. Tenemos primero nuestra main routine. Utilizamos un bloque JDSR donde cada una
de nuestras subrutinas están siendo llamadas al main routine, tanto flancos como control, básicamente está exactamente igual. Utilizamos lo más destacable, creo que es que el emitter, por diferencia de latencia, está siendo controlado por un timer, pero pues está tal cual como comenté en las presentaciones. También la subrutina de control, pues básicamente nuestro bit de run, nuestro semáforo, el stop. Acá en Factorio este botón es normalmente cerrado, el botón stop. Nuestro botón de top es normalmente cerrado, entonces por lógica toca utilizar un normalmente abierto acá. Y pues tenemos tal cual lo que decían, que el reset hace el unlatch de cualquier etapa donde esté y los sensores y los bits de movimiento. Eso es básicamente lo mismo que contamos. También contamos de que si por algún motivo auto y manual están activos el mismo bit, haga un latch de running. ¿Por qué? Porque acá es un selector, o sea, se supone que nunca auto y manual pueden estar activos al mismo tiempo. Entonces, por lógica, si pasa eso por algún motivo, es un bug de factorío y pues como buenos programadores, pues no permitimos que eso pase. El diagrama Graph, bueno, la parte de Graph sí que es básicamente la parte secuencial, la que nos permite un poco entender cómo es cada movimiento. En las diapositivas creo que estaba muy bien explicado con la lógica booleana de cada una secuencia, cómo pasar de una secuencia a otra. Cosas que quiero destacar, por ejemplo, aquí en el programa, es que cada vez que yo enciendo el PLC, hago con este bit, hago que se vaya al step 0, sin excepción. Entonces yo cada vez que enciendo el programa, sí o sí, estoy obligándolo. Esto es como margen de seguridad a que se vaya al step 0. Y pues como habíamos dicho, tenemos primero, vamos de orden descendente. El step 15 está antes que el step 14 en el ROM para que obligatoriamente vea que todas las condiciones no se han cumplido y eso haga que vaya revisando parte por parte y básicamente es un control de calidad. Y pues tenemos lo que hemos dicho, que los emitters se activan como latch y pues en la parte de flancos tenemos cómo se desactivan. Y pues cosas sencillas, por ejemplo, una parte muy importante, lead sync, que es lead sync, es saber que nuestro sensor de acá, lead at place, inverse at place, este es un sensor de infrarrojo, nos permite ver que ya pasó toda la pieza. Entonces, así mismo, como vamos viendo, aquí lo podemos ver paso a paso, qué nos permite y qué no nos permite cada etapa. ¿Por qué? Porque es importante, porque nuestra lógica hace que los actuadores se activen por etapas, no por sensores. O sea, no hay ningún sensor que me haga activar automáticamente un actuador. Por ejemplo, el caso de Base Conveyor que habíamos hablado en las diapositivas. El Base Conveyor es nuestra cinta de donde sale el base, las bases. Entonces esto nos permite que simplemente cuando estemos en la etapa 1 o la 13 o la 14 es cuando se active la cinta. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda una combinación de condiciones de sensores más organizada para saber qué es lo que nos hace mover. Entonces no separamos qué sensores activan, sino que ya en la combinación, en la parte de resultados, pues es lo que nos hace. Y ya pues cuando todas las condiciones están dadas y se activa cierta etapa, entonces ahí es cuando decimos acá, bueno, esta etapa ya consiguió todas sus condiciones para estar en ella, ahora sí actívame la etapa. Y así con todas. Entonces, la parte importante es que estamos utilizando, por ejemplo, Ares Links como para tener la condición OPC. Estamos utilizando el tópico I. Estamos utilizando nuestro Logic Simulate, que es nuestro emulador de PLC, el cual está en el dot 2. Estamos conectados por OPC tanto de Studio 5000 a Factorio. Como podemos ver en esta opción, estamos teniendo una conexión OPC DA. Aquí podemos observar también cómo conectamos todos nuestros sensores, qué sensores estamos utilizando
y cuáles son nuestros actuadores. Y pues primero permítame presentarle pues la escena, vean. Tenemos nuestro robot cartesiano que dijimos, nuestras dos cintas, nuestros emisores pues son cajas mágicas que nos dan las bases y las tapas, pero pues estos cuentan como actuadores. Hagamos de cuenta de que pues digamos vienen de otra etapa. Tenemos nuestro clamp, que es nuestro sujetador, el cual sujeta en X y también se puede mover en Z, lo cual tienen un sensor que nos permite saber, por ejemplo, aquí está el sensor post at limit, que era el que decimos que es ambiguo. Nosotros vamos a utilizar el clamp de las bases. Este nos permite saber los finales de carrera, o sea, nos permite saber por qué este actuador tanto puede sujetar las piezas, también se puede alzar y bajar, pues para permitir que la pieza fluya. Y pues tenemos nuestra caja de nuestro tablero, donde tenemos eh, nuestra emergency stop, nuestros pilotos y botones de nuestros pulsadores, perdón, de start, reset, los cuales son dos normalmente abiertos, y nuestro stop, que es un normalmente cerrado. Y pues aquí estamos, vean. Vamos a ver lo importante, vamos a verlo funcionar. Aquí estamos, nuestra escena, estamos en S0. Y como podemos ver, nuestro botón de stop, de start, es el que nos alumbra. Y, y ya. Ah, lo tenía en stop, por eso no funcionaba. Entonces lo reseteamos para que vuelva. Porque algo que no me había fijado es que acá lo teníamos en una etapa que no era. O sea, antes me fijé, pero no le presté atención y estaba en el step 10. Entonces, con ese reset, pues volvemos a la etapa 0. Entonces, start, sale tanto la etapa como la base. Como podemos ver, los sensores nos permiten saber que se activan solo cuando ya pasó toda la etapa cartesiano. Aquí estamos en manual, como podemos observar. Entonces tenemos una sola pieza y está esperando el start para que haga otra creación. Ahora, en cuanto termine esta pieza, o ahora mismo, lo podemos dar sin problema. Toma la pieza, pasa. Y en un momento cuando ya pasa, ya se crea la nueva etapa. Entonces tenemos dos tipos de producción continua o producción controlada por el. ¿De qué sirve este? Yo siento que se puede hacer como ya a manera de hacer que, por ejemplo, el modo manual nos permita que el operario nos maneje o que el operario permita hacer cierta cantidad definida de pieza. Hay un montón de usos, pero por el momento, pues, como podemos ver continuamente, nuestro stop pues hace que todo no funcione. Como podemos ver, no podemos hacer nada hasta que se active otra vez el honguito, y ahí se vuelve a la etapa. Bueno, muchas gracias.